Homenaje al doctor en Derecho Ignacio Burgoa Orihuela, 1918-2005. El pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. William Faulkner. Buen día. Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones de nuestro querido, distinguido maestro, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, reflexiones sobre su trayectoria, su vida de niño, sus antecedentes familiares, su trayectoria dogmática, su trayectoria como abogado, pero especialmente temas de ética, verticalidad, transparencia, dignidad, de las que platicamos mucho con él en algunas conversaciones que tuvo con miembros del grupo Espíritu Universitario de la generación 85-89 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Temas especiales de ética formidables que nos dejaron marcados para toda la vida, y queremos que estas charlas con nuestro querido maestro Burgoa sean un ejemplo para las futuras generaciones de abogados y de juzgadores. Estamos reunidos el espíritu universitario, una generación luminosa y fructífera que tuvo un encuentro con un espíritu de la grandeza mexicana, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, nuestro gran jurisconsulto, nuestro jurisprudente y nuestro gran magíster de jure en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Ignacio Burgoa Orihuela fue generador y creador de puentes luminosos de generaciones pasadas, presentes y futuras, y hoy estamos honrándolo gracias a este espíritu universitario que convocó Manuel Sarquís Velázquez para reunirnos y homenajearlo con esa grandeza y esos honores que siempre él tuvo con sus alumnos y sus discípulos, y que hoy rendimos aquí y ahora. Los invitamos a que vean este documental y en honor a nuestro querido y distinguido maestro, el doctor Ignacio Burgoa. El doctor en Derecho Ignacio Burgoa Orihuela, abogado y académico, siempre será recordado como una figura que representa la vocación de un ciudadano comprometido con la justicia y el respeto a los derechos que la Constitución consagra para todos y cada uno de los mexicanos. El doctor Ignacio Burgoa Orihuela también fue reconocido como maestro universitario de excelencia por sus conocimientos, intachable rectitud, poniendo siempre la dignidad profesional, honestidad y honradez intelectual como valores a seguir por los futuros abogados. En suma, compromiso y ejercicio honesto en el derecho, ya que están en juego seres humanos en busca de justicia. Valores y compromisos que inculcó a sus cientos de alumnos desde el 1 de junio de 1947 hasta el 2005. Desde las cátedras de Garantías y de Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater. La semblanza. El doctor Ignacio Burgoa Orihuela nació un miércoles 13 de marzo de 1918, en la Ciudad de México. En ese momento las sagas revolucionarias se escribían a sangre y fuego, casi con la Constitución Federal que hoy nos rige. Su padre, abogado connotado de la vieja escuela de la cultura humanista y del más elegante sentido de la justicia, en los 14 años en que pudo ver crecer a su hijo, logró ser un ejemplo suficiente para que el entonces pequeño Ignacio no deseara ni imaginara nunca otra profesión que la de abogado. Nos da esta breve semblanza el doctor Fernando Serrano Migallón. Pero desde muy temprana edad, como veremos más adelante, su pasión por el conocimiento y práctica del derecho definió inequívocamente su vocación. Y no podía ser de otra manera, ya que entre sus ancestros la práctica y estudio del derecho era una tradición, un compromiso y una responsabilidad. Destacando el notario público Manuel Orihuela, bisabuelo materno,
quien protocolizó el testamento de doña Leona Vicario, heroína de la independencia de México. Su abuelo, don Ignacio Burgoa Lagos, a los 12 años, fue uno de los niños defensores del castillo de Chapultepec en la invasión norteamericana en 1847, y posteriormente escribano público y consejero del presidente Benito Juárez. Y su padre, Ignacio Burgoa Chavero, abogado y maestro en Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho. Pero antes de ser abogado, Ignacio Burgoa Orihuela fue iniciado en una estricta y sólida formación escolar. Así lo cuenta el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Ignacio Burgoa Orihuela, el estudiante, realiza sus estudios de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación 1935 a 1939. El 14 de marzo de 1940 se titula como licenciado en Derecho con una brillante y original tesis, intitulada La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México. En mayo de 1974 obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y la más alta distinción denominada Magno Cum Laude. La vocación: vivir para la universidad. Recordando a mi queridísimo maestro Ignacio Burgoa Orihuela, maestro emérito de la Facultad de Derecho, gran inspiración para todos los que tomamos su clase. El maestro fue propuesto por el Consejo Nacional de la Universidad Autónoma de México para poder ser candidato al Premio Universidad Nacional. Propuesta que declinó. ¿Por qué declinó esta propuesta?
Pues porque hizo una reflexión en la que decía por qué someter sus obras que habían sido un trabajo de varios años, un trabajo que había sido aceptado nacional e internacionalmente, había aprobado un jurado universal, ¿por qué someterlas como si fueran obras de un Nobel? No, por supuesto que no. Esas obras ya tenían una gran madurez, ya habían sido cuajadas, habían sido admitidas de manera internacional como libros de consulta. ¿Por qué someterlo a integrantes de 5 miembros en los que tal vez de manera personal hubieran tomado una decisión errónea? Y yo cierro con estas 2 frases que a mí me encantan y que han quedado para la eternidad. Yo vivo para la universidad, no vivo de la universidad. Decálogo del juez. Los jueces, nos enseñó el doctor Ignacio Burgoa, y lo sabemos todos, tenemos que ser ese broche de la justicia, ese peso que debe darle a la controversia, ¿sí? Una salida humana, una salida legal, una salida inteligente, pero sobre todo entender que el juez termina siendo el baluarte máximo de la democracia y de la justicia. El juez no puede jamás dejarse impresionar por nada ni por nadie. Tiene que conocer necesariamente que en cada controversia hay un dolor humano y hay un interés
que está por encima de cualquier necesidad externa y de cualquier presión, como ya lo dije, social y económica. Si el juez no es capaz de entender su función, estaremos traicionando al derecho. El juez no puede, reitero, bajo ninguna circunstancia, tratar de imponer sus convicciones, sus principios, sus creencias, su moralidad sobre la ley y sobre la justicia. Es este uno de los grandes o de las grandes enseñanzas que el doctor Burgoa dejó en nosotros, en sus alumnos, y que nosotros estamos en el deber jurídico de seguir su enseñanza. Es un honor para mí saber que fui alumno del doctor Ignacio Burgoa Orihuela y que con un pequeño granito de arena pretendo contribuir a su legado y a su enseñanza. Decálogo del abogado. Hablamos de que el doctor Ignacio Burgoa Orihuela fue el creador, el crisol, de uno de los libros, él llamó un opúsculo, pero creo yo que es un testamento para todos nosotros. En 1988, él escribió y publicó el libro El jurista y el simulador del derecho, que es aquel tratado, un opúsculo, como dirían los humanistas de la escuela de Francisco de Vitoria en Salamanca, que enseñó a las generaciones presentes y futuras cómo defender, cómo tener el lugar más transparente de un jurisconsulto frente al universo de la barbarie de los simuladores que existen en el mundo del derecho y que existen en las Supremas Cortes, en todos los tribunales y en todas las facultades y en muchos despachos de abogados. No son abogados, pero no son humanistas. Son abogados, pero no son transparentes y rectos en una ética moral pública que nos enseñe que es un hombre que defiende el principio del derecho y el principio de la justicia. Que este libro, tratado, muestra en un decálogo cómo debemos defender los juristas, los principios y la esencia del arte del derecho. Relación Estado-Iglesia. El maestro Ignacio Burgoa era un hombre de valores y de valor. Era un maestro que le gustaba enseñar a sus alumnos estos valores. Cuando él trataba el tema de la Iglesia y Estado, era un hombre convencido
y así nos los ponía en clases, de que debería de existir esta división de la Iglesia con el Estado. Y él hablaba de la palabra laicismo. Decía que la palabra laicismo era una palabra religiosa que antes se usaba para distinguir a las personas que eran religiosas, como sacerdotes, monjas, con los que no éramos. Entonces de ahí proviene la palabra laico. Y él nos platicaba que estaba de acuerdo en que la Iglesia no interviniera en las situaciones del gobierno. O sea, el artículo 130 constitucional es que el gobierno sea el único encargado de emitir leyes. Solo se aceptaría la ayuda de la Iglesia para aquellas cosas como obras sociales, ayuda a la pobreza, pero era fundamental que la Iglesia estuviera subordinada al Estado y a las leyes que de ella emanan, de acuerdo a la Constitución creada y aprobada en 1917. Así era nuestro maestro Ignacio Burgoa, un hombre también de fe, pero de firme creencia de que había de estar separada la Iglesia del Estado. La ley de amparo, defensa de la democracia. Gran momento para recordar al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que fue mi maestro en la materia de amparo hace aproximadamente 35 años y que no solamente fue maestro mío, fue maestro de un sinnúmero de generaciones de grandes abogados que fuimos formados en la UNAM. ¿Y por qué elegí tomar la materia de amparo con él? Porque el maestro tenía la fama de ser el rey del amparo, del mayor conocedor de un medio de control constitucional que garantiza a todos los ciudadanos la protección de sus derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de esta protección de los derechos humanos? Que da certeza jurídica y respeta el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un elemento fundamental de la democracia para que un país pueda vivir en orden social. Da la garantía de una estabilidad a todos los ciudadanos. De ahí la importancia del juicio de amparo, que es una institución mexicana que ha permeado a otros países y que nació desde 1847 en la Constitución de Yucatán y que fue federalizado en la Constitución de 1857. Es el medio al que toda persona acude como una última instancia para salvaguardar sus derechos y para tener una estabilidad respecto a su vida, su patrimonio, su estabilidad emocional. Y es lo que le da inclusive a nuestro país una estabilidad económica para que podamos convivir en democracia.
Yo acuso. Voy a platicarles de muchos ejemplos, o por lo menos algunos ejemplos, que nos dejaron marcados en la vida del distinguido maestro, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Uno de ellos es cuando fue juez de distrito y tenía que resolver un amparo contra un grupo de taxistas. El secretario de la Defensa llegó a hablar con nuestro querido maestro por instrucciones del presidente de la República, que le pedía que se hiciera justicia y que no se les concediera el amparo a este grupo de personas. Y enfrente del secretario, nuestro querido maestro Burgoa firmó la sentencia de amparo y le dijo: dígale al señor presidente que ya se hizo justicia en favor de los quejosos. Evidentemente, el maestro Burgoa era un defensor de la libertad, de la verticalidad, de la honestidad, y no formaba parte ni permitía caer en ninguna presión de este tipo, al grado de que en 1982 publicó en el Excelsior una investigación muy profunda sobre la deuda externa que había contraído el presidente López Portillo y su equipo. Se hizo un gran escándalo y tuvo que reunirse con su familia para decirles que era su obligación de ética, de honestidad, de verticalidad y de libertad presentar la denuncia en contra del presidente de la República por violaciones al artículo 73, fracción octava de la Constitución General de la República por el delito de peculado, y que evidentemente iba a estar en riesgo pues la integridad de todos, de su familia y de él, pero que el que se quedaba callado no solamente es encubridor de la corrupción, sino cómplice de la misma.
Y un gran ejemplo que nos ha dejado nuestro querido maestro Bourgois, porque esto no lo hizo a toro pasado, lo hizo cuando el presidente estaba todavía en la silla. Y nos decía algo también muy importante: hay abogados con título y títulos sin abogado. Una cosa es dedicarse a la teoría y otra luchar por la justicia. Entonces nos dejó fantásticamente grabado, y ojalá y esto sea un gran ejemplo para los futuros estudiantes de Derecho, para los juzgadores, porque si no hay libertad, si no hay transparencia, si no hay verticalidad, si no hay dignidad, de nada sirve ser abogado ni juzgador en este país. El doctor Ignacio Bourgois Orihuela tuvo un encuentro con nosotros, con su espíritu universitario, en ese espíritu universitario del alma mater que siempre él defendió, y habló de las batallas de un caballero en el mundo de la justicia y del derecho. Esta justicia que son las primeras enseñanzas de lo que se llama el hombre universal, el hombre construido por sus principios, por su ética, por sus valores, por su transparencia, por su rectitud y por su amor y su pasión al derecho.